7 años que vivía en la selva amazónica junto a sus padres, quienes eran investigadores. A Dora le encantaba la selva, salir a explorar, y su mejor amigo era un mono que había rescatado, al cual le puso de nombre Botas. Los días y las noches en la selva solían ser los mismos, pero aún así Dora era muy feliz con lo que tenía. Sin embargo, un día sucedió una tragedia horrible que cambiaría la vida de Dora. Una tribu caníbal entró a la casa de Dora y atacó a sus padres. Dora por suerte logró escapar con Botas y se adentró a lo más profundo de la selva para salvar su vida. Pero estamos hablando que era una niña de 7 años y por obvias razones no iba a tener ni idea de cómo regresar. Estaba desesperada, solo estaba huyendo de algo y no sabía ni siquiera qué hacer. Así que por varias semanas, ella junto a su pequeño mono recorrieron la enorme selva que apenas si sobrevivían con lo que encontraban. Cada día se hacía más horrible y la niña empezó a tener alucinaciones por falta de comida y de agua. Incluso empezó a escuchar voces y pensaba que Botas le estaba hablando. Todo se volvió peor cuando su pequeño amigo Botas fue atacado por un zorro. Dora desesperada empezó a gritarle: "Zorro, no te lo lleves". Pero el animal no le hizo caso y desapareció con el cuerpo de Botas. La pequeña quedó devastada. Lo único que tenía era a Botas y se lo habían llevado. No tenía papás, no tenía comida, no tenía agua, no tenía un lugar donde quedarse y ahora no tenía a su mejor amigo. No tenía nada. Sin embargo, a pesar de todo lo que había vivido, no se rindió y estaba decidida a salir de esa selva. No sabía ni cómo le iba a hacer, pero tenía que salir. Continuó caminando hasta que se tocó con un río y ahí pudo tomar agua desesperada. Se rehidrató rápidamente y pudo continuar su camino. Milagrosamente, después de meses de estar perdida, Dora logró encontrar una aldea. Era pequeña, pero podían ayudarla. Apenas la vieron, se dieron cuenta de que estaba totalmente destruida, así que se alarmaron todos los pobladores y llamaron a las autoridades. Inmediatamente todos se movieron. La ayuda llegó, le hicieron primeros auxilios y la llevaron al hospital. Luego de que la lograron estabilizar, se quedó completamente dormida y así pasaron varios días hasta que por fin despertó y pudo contar todo lo que le había pasado. Su historia se volvió tan popular que se estuvo contando de aquí para allá hasta que llegó a los oídos de unos escritores de Nickelodeon. Ellos, inspirados por la traumática experiencia que vivió Dora Márquez, decidieron hacer una caricatura en su honor. Obviamente no querían mostrar como toda la tragedia que ella vivió, así que se enfocaron en dar un mensaje positivo para que los niños lo pudieran ver. Y este es el programa que todos conocemos como Dora la Exploradora. Aunque a muchos niños les encantó esta caricatura, para la niña no fue tan grato porque claramente le iba a recordar esos malos ratos que pasó. Y sí, la niña nunca pudo superar aquel suceso, estaba muy traumada, y cuando vio el primer episodio de Dora la Exploradora, todos los malos recuerdos le vinieron a la cabeza, se puso a llorar, se desesperó, y la peor parte fue cuando apareció Zorro y la niña le gritó: "Zorro, no te lo lleves". Ese zorro que apareció en la caricatura y que se robaba cosas a ella, no le gustó para nada y empezó a gritar desesperada porque se dio cuenta que ese zorro era el mismo que se había llevado a su amigo, o al menos era la representación de él, y pues estaba muy asustada. O sea, imagínense, vivió en carne propia que un zorro le quite a su mejor amigo y que de repente lo vea en una caricatura, era como algo que no quisiera recordar. Y bueno, a partir de eso, Dora no vio ni un solo episodio más de esa caricatura. Los años han pasado y nadie sabe qué fue de esta niña, que ahora ha de ser una mujer, y muchos dicen que debe estar encerrada en un hospital psiquiátrico porque nunca superó aquel trauma que vivió de niña. Bueno, un día, cuando llegué a mi escuela, habían demasiados rumores de que en mi escuela antes era un circo y que habían payasos ocultos y que por las noches aparecían. Yo no le tomé importancia, pero hasta en mi grupito de amigos decían de que era verdad, y en eso una amiga mía, que le pondremos Mariana, dijo que pasar ya si venimos a la escuela en la noche. Yo obviamente me negé, ya que habían probabilidades de que los rumores fueran reales, pero al final me lograron convencer. Y bueno, cuando llegué a mi casa, yo empecé a preparar una mochila con cosas que probablemente íbamos a usar, por ejemplo, botiquín de primeros auxilios y agua y comida, etcétera. Y bueno, pues cuando se hizo de noche, yo estaba chateando con mis amigos por el grupito que teníamos por WhatsApp, y bueno, pues quedamos en vernos en la escuela a las 2 de la mañana. Y bueno, cuando llegamos a la escuela, saltamos la barrera de la escuela y entramos. Y bueno, hay que aclarar que en esos tiempos yo ya tenía 10 o 9 años. Y bueno, pues cuando cruzamos la barrera, pues entramos a la escuela, y en eso yo vi que en un árbol estaba atado un globo negro, y yo les traté de decir a mis amigos, pero no me prestaron atención, así que decidí olvidarme de eso. Y bueno, cuando entramos todo se escuchaba tranquilo, así que decidimos separarnos para que podamos explorar la escuela. Y bueno, íbamos a ir en grupos de 2, pero como éramos 7, alguien tenía que ir sola. Y bueno, pues una amiga, la cual la llamaremos Luna, se ofreció para ir sola, así que bueno,
bueno, yo me formé grupo con un amigo que le pondremos Andrés, y bueno, hay que aclarar que todos trajeron mochila con linternas, etcétera, y bueno, pues como estaba oscuro, pues Andrés y yo prendimos las linternas, y cuando las prendimos, vimos como el mismo globo negro pasó frente de nosotros y en eso explotó, y Andrés y yo nos asustamos. Y bueno, pues Andrés y yo fuimos a recoger el globo y lo metí en mi mochila, y bueno, aclaro, y que todos tenían una cámara para grabar lo que pasaba, pero desafortunadamente la grabación se borró, así que no podré ponerla aquí, pero bueno, en eso, cuando íbamos a explorar la librería, pues vimos que un estante de libros estaba en el piso como si alguien hubiera empujado el estante, y bueno, pues cuando fuimos a revisar el almacén de libros, pues vimos un grabador escondido, y se notaba que ese grabador estuvo ahí por mucho tiempo, ya que se veía que era viejo, y bueno, pues cuando Andrés y yo salimos de la librería, escuchamos una risa proveniente del baño cerca de la librería, y pues cuando los acercamos la puerta se abrió sola, y en eso yo me asusté y no me animé a entrar. Y en eso, cuando nos íbamos a ir, escuchamos otra vez los gritos, y bueno, pues en eso volteamos a ver otra vez al baño, y cuando apenas dimos un paso, se empezaron a escuchar risas, y bueno, pues Andrés y yo nos fuimos corriendo, y en eso escuchamos que alguien se estaba comunicando por el radio que teníamos, y era como una especie de teléfono donde te podías conectar con personas que estaban lejos, y bueno, pues respondimos, y eran dos amigos que les llamaremos Daniela y Debbie, y bueno, pues escuchamos que dijeron: oigan, acabamos de escuchar como si un columpio rechinara, y bueno, nosotros le dijimos que habíamos encontrado una grabación, así que cuando nos encontremos que íbamos a escuchar la grabación, así que bueno, cuando Andrés y yo íbamos a entrar a la cafetería, yo detenía a Andrés y vi por la ventana de la cafetería, y vi como un payaso estaba sentado en la mesa de la cafetería, y vi que lentamente ese payaso volteaba la mirada. Yo me asusté, y en eso yo y Andrés nos escondimos, y escuchamos pasos que se dirigían hacia nosotros, y bueno, pues Andrés y yo nos fuimos corriendo y nos escondimos en un baño y le pusimos candado. ¿Quieren parte 2? Y por cierto, perdón por estar tan inactiva, pero les prometo que estaré más activa, pero bueno, y recuerden que si usan mi audio denme créditos, ya que yo me esfuerzo en hacer los audios, y por cierto, pónganme sus preguntas para que en el siguiente video yo conteste las preguntas, pero bueno, adiós mis lindos Ferchilovers. Cuando yo tenía 8 años, mi mamá me dijo que si me podía dejar una noche solita, que si no me daba miedo. Yo le dije que sí, que estaría bien. Mi mamá me dijo que no le abriera a nadie, que ella llegaría como a las 4. Yo le dije que si ella se fue, lo primero que use fue ir a mi cuarto a ver YouTube. Y mi casa solo es de un piso, así que cuando estaba viendo la tele, empecé a escuchar ruidos en el baño como si se abriera la puerta o pasos. Yo no le di tanta importancia porque pensé que era el aire. Después de un rato, escuché un grito muy fuerte que hizo que me dieran escalofríos. Yo quería ir a ver lo que estaba pasando, pero pensé que era mejor que nada más me asomara, y me asomé y vi a una persona muy extraña que traía una capa negra y una máscara que estaba tocando la puerta de mi casa. Yo me asusté mucho, pero me quedé pensando en que eran esos ruidos del baño. Lo primero que hice fue tratar de llamar a mi mamá, pero no me contestó, y llamé al 911 y me empezaron a decir que en donde estaba yo no me sabía mi dirección, así que les dije más o menos por dónde vivía ellos. Me dijeron que ya me habían localizado y me dijeron que no colgara, pero en eso escuché un ruido de una ventana rompiéndose. Yo me asusté mucho que no lo pude contener y empecé a llorar. Los del 911 me dijeron que me escondiera. Yo me escondí en el armario y solo oía rasguños y empecé a llorar más, pero en silencio, hasta que escuché al señor que me dijo: ¿dónde estás, pequeña? ¿Quieres jugar a las escondidas? Pero me lo dijo con una voz escalofriante, y de repente escuché a las sirenas de la policía y me tranquilizé. Salí del armario y cuando salí estaban los oficiales y mi mamá. Cuando vi a mi mamá, grité mamá, y el oficial me dijo que aquí no estaba mi mamá, y yo le dije que sí estaba ahí, y me dijo el oficial que no había nadie. Yo me asusté porque de verdad vi a mi mamá. El oficial me dijo que lo siguiera y me llevó a un cuarto y me dijo que le contara todo lo que vi. Mientras llegaban los oficiales, yo le conté todo y me dijo que si no vi que era lo que estaba en el baño. Yo le dije que no y me dijo que mañana íbamos a ver qué era eso. Al día siguiente fuimos a mi casa y el oficial abrió el baño y vimos que estaban cuerpos de personas sin cabeza, y en la pared de mi baño decía: volveré por ti, pequeña. Yo estaba en el colegio y llegó un niño nuevo y él me saludó con una sonrisa. Y yo también le devolví el saludo. Y la maestra dijo que se sentara junto a mí, y después de unos minutos ya había sonado el timbre para salir al recreo. Y el niño nuevo, que le vamos a poner Mario para que no se confundan, Bueno y Mario, fue donde mí me dijo si podía ser su amigo. Y yo le dije que sí, y bueno, y me dijo sí, que yo le dará mi número, y se lo di. Y después ya era la hora de irnos para nuestras casas. Y después Mario me mandó un mensaje y que yo tenía un pelo bien hermoso. Y me dijo que yo era bonita. Y yo, como estaba confundida, le dije gracias. Y después al día siguiente, Mario se me acercó a mí y me dijo que fuéramos a detrás de la escuela. Yo le dije por qué y él me dijo solo vamos. Y
Y yo le hice caso, entonces fuimos y me dijo que me levantara el uniforme de la camiseta. Yo le dije que no, entonces él me lo levantó. Y yo le dije que no y me dijo que a las fuerzas. Y él me agarró bien fuerte y me vio los pechos. Y me dijo que bonitos pechos tienes. Y yo estaba llorando porque no quería que me hiciera eso, de mirarme los pechos. Me sentía bien insegura y me dijo que fuéramos novios y que no le dijera a nadie sobre eso, y me fui corriendo llorando y fui al baño a lavarme la cara porque se darían cuenta que yo estaba llorando. Y fui a la clase y Mario me vio y me sonrió. Entonces me senté y mis amigas me vieron muy triste y me preguntaron qué me pasaba. Yo les dije que nada, porque Mario me estaba viendo y sentía como miedo que me haría eso de vuelta. Por eso me quedé callada y mis amigas me veían bien preocupada. Y entonces en el recreo Mario me sonrió y después se fue con sus amigos y mis amigas me dijeron que yo estaba bien que les contara lo que me pasaba en secreto, que no le dirían a nadie. Y yo le dije bueno y les conté todo lo que pasó y me dijeron que les contara a la profesora, a alguien que les tengo confianza. Y yo le dije que a ella les tenías más confianza porque eran mis amigas y a nadie más yo le tenía confianza. Por eso le dije que no le dijera a la profesora. Y me dijeron porque yo le dije porque si quiero mejor no les hubiera contado a ellas porque siempre le dicen a la profesora. Entonces se fueron enojadas y yo estaba bien triste. Entonces me fui a una esquina y Mario me vio. Entonces se me acercó a mí y me dijo que fuéramos detrás del colegio y yo le dije que no. Entonces él me llevó a fuerzas con sus amigos. Entonces yo estaba llorando y me dijeron que no chille. Entonces me quitaron toda la ropa y de unos minutos ya había soldado el timbre para entrar a clases y yo pensé lo que me dijeron mis amigas. Entonces le dije a la profesora que me hicieron eso y me hicieron sufrir y fue a la dirección con ellos y con Mario. Y yo le dije todo a la directora. Entonces lo expulsaron y me dijeron que lo sentían mucho por mí, que tendrían más cuidado con los estudiantes. Entonces me dieron un abrazo y me dieron un confite XD, pero yo les dije gracias y eso era todo. Por ahorita no quiero recordar esto porque me hace sentir mal cuando lo recuerdo, pero quería contar esto para que no se dejen. Cuando una chica o niña le hacen eso, deben de decirle a la profesora porque no tenemos que esconderlo. En secreto, bueno, es Contando historias de terror. Bueno, esto me pasó cuando tenía 9 años. Yo vivía en un pueblo muy pequeño y todos nos conocíamos y casi nunca habían rateros o algo así. Pero sí había una leyenda muy conocida y era que no se podía salir para nada de la casa después de las 12. Yo nunca entendí por qué y mis padres seguían las reglas estrictamente, a lo cual yo pensaba que era una simple leyenda que se inventaron. Un día mis papás me dijeron que iban a ir a la casa de mi abuelita y que si quería ir con ellos. Yo les dije que no, ya que quería ver si la leyenda era real. Ellos me dijeron que volvían en la mañana y que cerrara las puertas con seguro y no salga para nada después de las 12. Yo asentí con la cabeza. Me aseguré que se fueran para empezar con mi plan. Llevé mi celular y una linterna. Justo a las 12:01 salí de la casa. Estuve unas cuantas horas explorando el pequeño barrio y no vi nada inusual. Ya sabía que era una broma. Estaba de camino a mi casa cuando veo algo. Era como alguien largo y flaco y se paraba en 4 patas. Esa cosa se iba acercando lentamente a mí. Corrí inmediatamente hacia la casa, pero eso ya estaba corriendo hacia mí. Me encerré en el armario y logré grabar esto. Como pueden oír en la grabación, estoy metida en el armario y estaba muy desesperada. Justo antes de que esa cosa abriera el armario, se apagó la cámara, desfiguró mi cuerpo con sus uñas y me dejó ahí. Al día siguiente, mis padres me encontrarían sin vida. Esta historia la creé yo y no me pasó a mí, ya que todo es ficticio. Espero la hayan disfrutado. Cuando era niña, mi familia no se encontraba en buenas condiciones económicas. Mis padres estaban desempleados y nos veíamos forzados a vivir en la casa de mi tía. Con el tiempo, mi madre fue capaz de conseguir un trabajo y compramos un pequeño apartamento de 2 cuartos en un complejo llamado Apartamento Lakeart. Se mantuvo fiel a su nombre. Tenía un pequeño lago turbio y sucio en el centro con un puente igual de pequeño por encima. Vivimos justo al lado del lago. El número del apartamento era 1155. Qué fácil de recordar. Nos tomó 2 meses mudarnos por completo. Mi hermana y yo tuvimos que compartir una habitación, la cual era un desastre porque yo apenas era una niña. Tenía 6 años. Casi nunca lograba dormir, porque ella me contaba historias de terror y me obligaba a dormir en la litera inferior, en la cual, por cierto, poco después de instalarnos nos encontramos con una cucaracha escondida. Mi hermana siempre se adueñaba de las cosas buenas y hacía que me metiera en problemas por cosas que no hacía. Una tarde, después de un largo día de escuela, volví a casa y encontré a mi hermana dormida en el sofá. Un gran alivio. No tendría que lidiar con sus estupideces durante toda la tarde. Entré a mi habitación y comencé a jugar con sus cosas. Después de unas 2 horas ya estaba totalmente aburrida. Como si fuera una señal, mi hermana entró a la habitación y dijo: mamá llamó.
Dijo que va a trabajar hasta tarde. No llegará aquí hasta las 12 de la noche. Esto significa que tenemos el apartamento para nosotras. Eso era algo estupendo. Rara vez nos quedamos solas en casa después de las 8. Incluso si me quedaba con mi hermana. Me emocionaba la idea de estar en la casa sin supervisión. Eran las 10 de la noche cuando mi hermana se quedó dormida y yo también estaba a punto de hacerlo. Oí pisadas en el pasillo. Pensé regresaron pronto. Los pasos se hicieron más fuertes hasta que oí la puerta abrirse. Fingí estar durmiendo. Oí un murmullo y en vez de recibir un beso en la frente, sentí calor y un aroma espantoso. Era casi como si alguien o algo respirara en mí. Me esforcé para no estresarme mientras era olfateada y me presionaba el pecho con una garra. Por suerte, perdió el interés en mí rápidamente. Abrí un ojo, solo para ver esa cosa en las escaleras, acercándose a mi hermana aún dormida. Incluso si la odiaba, ella era de mi carne y sangre. Le rogué a Dios que la protegiera de esa cosa. Después de unos minutos debió darse cuenta de que también estaba dormida. Di otro rápido vistazo y casi grito. Esa cosa estaba sostenida en 4 patas. Su cuerpo era únicamente piel y hueso. Los dientes sobresalían de su boca. Tenía unos ojos grises y una piel blanca. Me puse de pie en la cama, y debió notarlo, porque giró su cabeza hacia mí y abrió su boca en un murmuro ronco y seco. Dijo: ¿Qué haces despierta, cariño? Bueno, pues yo tenía unos 10 años y era como en 2019. Recuerdo que eran las 12 de la mañana y había salido de la escuela. A mí no me gustaba ir a la escuela, pero ese día fui, ya que eran los últimos días. Mi mamá había llegado por mí, yo estaba lista fuera de la escuela, pero veo que mi madre estaba muy asustada y estaba toda pálida. Yo también me asusté y le dije que qué le pasaba y que si estaba bien. Me dijo que no pasaba nada y que esta vez nos teníamos que ir a quedar en un hotel. Yo le dije que, sí, confundida, llegamos al hotel, pero yo todavía me preguntaba que por qué no podíamos ir a la casa, así que le pregunté: mamá, ¿por qué no podemos ir a casa? Ella se quedó callada por unos minutos, pero después dijo: hija, no podemos ir a la casa porque hay un hombre con un cuchillo afuera de nuestra casa, gritando que salgamos, pero yo me vine por la puerta de atrás y rápidamente vine por ti a la escuela. Yo me asusté demasiado y me quedé callada. Mi madre no dijo nada y estuvimos en silencio por un rato. Todo el rato estaba en mi teléfono y leyendo un libro, ya que no tenía ganas de salir afuera a la alberca del hotel. Ya se había hecho de noche y nos acostamos y dormimos. Yo no podía dormir del miedo, pero después cerré los ojos y me quedé dormida. Ya había amanecido y nos teníamos que ir del cuarto, pero yo no quería irme a mi casa, ya que temía de que el hombre volviera y nos hiciera daño. Pero mi madre me calmó y me dijo que no teníamos a con quién quedarnos y que ya no tenía dinero para rentar otra noche en el hotel. Yo me calmé y ya no dije nada. Llegamos a la casa y no había nadie, estaba todo solo y yo me puse feliz de que no le haya pasado nada a la casa y que nadie estuviera afuera. Se me quitó el susto y estaba calmada sin ningún miedo. Después estaba en mi teléfono toda la tarde y después comí, se hizo de noche y ya me iba a ir a mi cuarto a dormir, ya que yo me dormía temprano. Ya estaba dormida cuando de pronto me despiertan gritos. Era de un hombre diciendo: déjenme entrar o las mato. Asustada me levanto de la cama y despierto a mi mamá. Ella se asoma en la ventana y es el mismo hombre con un cuchillo en la mano. Yo me asusté y empecé a llorar y mi mamá me tranquilizó y llamó al 911. Yo no me podía tranquilizar, pero tuve que. Mi madre marca asustada y le responden que ya venía una patrulla en camino. Pasaron unos minutos y sonaron las sirenas de la policía. Y yo me tranquilicé, pero el señor ya no estaba, desapareció por completo. La verdad, ya no se supo nada de él y no lo volvieron a encontrar. Y bueno, eso es todo. Adiós, los quiero mucho. Un día 23 de junio normal, después de salir de la escuela, iba caminando hacia mi casa cuando noto que un hombre extraño viene siguiéndome. Cuando me doy cuenta de eso, acelero mi paso, pero el hombre también, yo no sabía qué hacer, entonces lo que hice fue ir hacia la casa de una amiga que estaba cerca. Cuando llegó mi amiga me abre y me dice que qué pasó. Yo entro y le cuento todo. En eso tocan la puerta y mi amiga me dice que me vaya a esconder a la habitación de la mamá. Cuando mi amiga abre la puerta, estaba el mismo señor que me venía siguiendo. Ella le dice que qué quiere y el señor dijo que si estaban sus padres. Mi amiga le dice que no y le cierra la puerta. El señor empieza a tocar desesperadamente y mi amiga va conmigo a encerrarse y a llamar a la policía. En un momento estuvo todo en silencio. De repente se escuchó como si rompieran las ventanas de arriba. Como nosotras estábamos en la planta baja, abrimos la puerta y corrimos hasta mi casa. Cuando llegamos nos encerramos en mi habitación y nos metemos a mi armario, ya que tenía una puerta secreta en el fondo. Cuando estábamos llamando a la policía, se escuchó como si abrieran las puertas traseras
De repente sentimos que subían las escaleras. Unos segundos después escuchamos como ese señor gritaba de dolor y se cayera por las escaleras. Cuando llegó la policía resulta que el señor tenía clavado un cuchillo en el estómago, se lo llevaron y nosotras fuimos al baño para mojarnos la cara. Cuando entramos había un papel escrito con sangre que decía: todo va a estar bien, chicas, ya lo maté. Nosotras nos quedamos en shock, ya que no había nadie más en la casa. Un día investigando lo del papel, vi que en pasillo cerca del baño había una huella de un zapato muy grande. Yo les pregunto a los vecinos que quiénes habían vivido antiguamente en esa casa. Lo que me dijeron me dejó congelada, ya que me relataron que allí vivía un hombre que perdió a sus 2 hijas gemelas porque las secuestraron. Cuentan que él vivía sin comer por la depresión de haber perdido a sus hijas, ya que nunca nadie después de eso lo volvió a ver. Cuentan que se suicidó un día 23 de junio, ya que era el cumpleaños de las gemelas, y pienso que él quería que ninguna otra persona volviera a pasar lo mismo que le pasó a sus hijas.